comenzamos hoy entonces la última clase. Si ustedes revisan los apuntes, a veces van a encontrar lo que llamamos tasas efectivas y tasas nominales. O no sé, a veces si van a bibliografía o van a ciertos datos bancarios o financieros, van a ver que les aparece esto, TNA, y si no también puede ver una que dice TEA. TNA, eso les está diciendo que es una tasa nominal anual. Y una TEA sería tasa efectiva anual. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, para entender un poquito eso, es que escribí todo esto aquí y ahora vamos a explicar. O sea, vamos a ver cuál es la diferencia entre una tasa de interés efectiva y una tasa de interés nominal. A veces se habla de tasas efectivas o de tasas nominales. Vamos a, en forma genérica, llamar a una tasa I minúscula con un subíndice M. No sé si recuerdan cuando nosotros vimos tasas proporcionales, que yo a veces les ponía el subíndice a la tasa. I sub M, donde M va a ser la frecuencia de capitalización. Es decir, cada cuánto se me va capitalizando el interés. Ahora, yo puse un ejemplo acá para entenderlo más fácilmente. Puse una I sub 12 del 18%. Bueno, ¿sería una tasa efectiva o una tasa nominal? Bueno, depende de cómo se le entienda. Si yo les digo I sub 12 del 18% y les digo que es una tasa efectiva, esto significa que como esta tasa tiene este subíndice 12 y eso me denota la frecuencia de capitalización, bueno, esa tasa va a ser mensual. Tendría un 18% mensual. La tasa efectiva siempre está en función del periodo o de la frecuencia de capitalización. Si acá les dice 12 y es una tasa efectiva, significa directamente que es una tasa mensual. Si fuera, por ejemplo, una I sub 6, pregunto, y es una tasa efectiva, una I sub 6 del, no sé, 20%, ¿qué tipo de tasa sería? Si es ¿Semestral? ¿Cómo dijiste? ¿Semestral? Si yo tengo una frecuencia de capitalización igual a 6, no puede ser semestral, porque un año... Bimestral. Bimestral, ¿sí? En un año hay solamente 2 bimestres. Para que sea semestral tendría que haber un subíndice 2. Entonces, esta es una tasa bimestral. Eso siempre y cuando sea una tasa efectiva. Entonces, la tasa efectiva está siempre en función de la frecuencia de capitalización y es a eso a lo que hace referencia el subíndice. Ahora, si eso que yo le escribí ahí del 18%, en lugar de ser una tasa efectiva, es una tasa nominal, la tasa nominal ya no se entiende de esa forma. Si esto representa una tasa nominal, ¿esto cómo se interpreta? Se dice, es un 18% anual con capitalización mensual, que es como vimos en interés compuesto. Repito, si esto es nominal, una tasa de interés nominal se lee como una tasa del 18% anual, o sea, por año, ya no es mensual, es anual, pero con capitalización mensual. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, en otras palabras, una tasa nominal se escribe en una periodicidad diferente a la de la frecuencia de capitalización. Porque acá vemos que es una tasa anual y su frecuencia de capitalización es mensual. Pregunto, si yo esta tasa que es anual, una tasa nominal anual, sería una TNA, tasa nominal anual. Si esta tasa anual yo la quiero pasar a tasa efectiva mensual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque acá lo que yo entiendo que esto es un 18% por año, pero con una capitalización mensual. Eso es lo que me dice el 12. Es la frecuencia de capitalización. Si yo esa tasa anual la quiero pasar a una tasa efectiva mensual, ¿qué es lo que debería hacer con ese 18%? ¿Profe, dividirla por 12? Sí, bien, lo divido por 12, ¿sí? Entonces, si yo quiero la tasa efectiva por mes, divido el 18% por 12. 18% dividido 12, eso creo que me da 1,5, chequen.
1,5%. Y esto sería la tasa efectiva, pero ojo, no es anual, es mensual. Tasa efectiva mensual. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Bien. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a ver el tema de tasas equivalentes. Arrancamos con el tema de tasas equivalentes. ¿Qué son las tasas equivalentes? Las tasas equivalentes son dos o más tasas que difieren en el periodo de capitalización, o sea, tienen diferente periodo de capitalización, pero que para un mismo plazo o un mismo tiempo me van a generar los mismos intereses. Son tasas que, sin importar el periodo de capitalización, me van a generar los mismos intereses para un mismo plazo de tiempo. Puedo tener, por ejemplo, una tasa I porcentual con un periodo de capitalización 12, o sea, capitalización mensual, y puedo tener otra tasa que la vamos a llamar J porcentual con un periodo de capitalización 4. Si yo les digo periodo de capitalización 4, ¿cada cuánto tiempo se capitaliza el interés? ¿Cada trimestre? Bien, ¿sí? Esto es capitalización trimestral, porque el año tiene 4 trimestres. Las tasas son equivalentes si, independientemente de que tengan diferentes periodos de capitalización, en un mismo tiempo me generan el mismo monto final, o lo que es lo mismo, en un mismo tiempo me generan los mismos intereses. Obviamente, esto yo no lo aclaré, pero obviamente estamos partiendo para un mismo capital, ¿no? O sea, son tasas equivalentes cuando para un determinado capital, un capital inicial, independientemente del periodo de capitalización que tenga, me generan el mismo monto final en un determinado tiempo. ¿Se entiende? Como concepto, ahora vamos a entrar a los cálculos, pero como concepto, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. No, profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Disculpe. Repito, no hay problema. Las tasas equivalentes son tasas que para un determinado monto de dinero, lo que llamamos capital inicial, independientemente de que tengan diferentes periodos de capitalización, me van a generar esas tasas el mismo capital final o capital acumulado. O sea, en un mismo plazo, en un mismo tiempo me van a generar el mismo monto final. O sea, en definitiva, la suma de los intereses al final va a ser la misma. ¿Se entiende ahora? Sí. Bueno, vamos a empezar a desarrollar dos casos, dos ejemplos, y ahí ya van a lograr, comprender un poco más este tema. Pero antes de ver eso, o sea, por ejemplo, si lo vemos en números, así muy sencillamente, si yo parto de un capital inicial de 60.000 pesos y lo someto a distintas tasas que sean equivalentes, o sea, puede ser una tasa, no sé, del 56% con capitalización mensual, o otra tasa de otro valor con capitalización trimestral. Bueno, someto este monto de 60.000 pesos a esas tasas, independientemente de que esas tasas sean diferentes y que tengan distinto periodo de capitalización, voy a llegar al mismo monto final. Por ejemplo, un monto de 100.000 pesos, pero obviamente en el mismo tiempo, ¿sí? O sea, si yo estoy acá en el capital inicial, estoy en tiempo cero, cuando tengo el capital final o monto acumulado, voy a tener el mismo tiempo o el mismo plazo. Eso sería el concepto de tasas equivalentes. Tasas distintas que me generan en determinado tiempo el mismo monto final. Hacer notar que el procedimiento que vamos a utilizar para las tasas equivalentes y para los problemas que les pida encontrar tasas equivalentes es, el procedimiento consiste en igualar siempre los factores de acumulación. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, la expresión capital acumulado igual a capital inicial igual a 1 más la tasa de interés elevado a la n, o la otra expresión
capital acumulado igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés dividido el periodo por el tiempo, elevado al tiempo multiplicado por el periodo. Bueno, esto lo que está entre paréntesis, que es un factor que está multiplicando siempre al capital inicial, eso se llama factor de acumulación, ¿sí? Factor de acumulación. O sea, todo lo que está entre paréntesis con exponente. En el método de las tasas equivalentes, nosotros lo que hacemos es igualar los factores de acumulación. ¿Por qué los podemos igualar? Porque para las tasas equivalentes, el monto inicial o el capital inicial obviamente siempre es el mismo, porque estamos buscando una tasa equivalente, pero siempre aplicada al mismo monto. Entonces, como eso en realidad en la operación se cancela, bueno, lo único que termina quedando son los factores de acumulación, que es lo que vamos a tener que comparar, lo vamos a tener que igualar y de ahí vamos a trabajar matemáticamente para hallar una tasa equivalente. Entonces, si yo les hablo de factores de acumulación, me estoy refiriendo a todo lo que está entre paréntesis multiplicando al capital inicial. Primer caso. Vamos a poner el título: hallar una tasa equivalente efectiva. Hallar una tasa equivalente efectiva a partir de otra tasa efectiva. A partir de otra tasa efectiva. O sea, me dan una tasa efectiva y busco otra tasa equivalente que también va a ser una tasa efectiva. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Calcular la tasa de interés efectiva mensual. Calcular la tasa de interés efectiva mensual. Si yo les digo que es efectiva mensual, voy a estar hablando que tengo una I sub 12 efectiva equivalente a una tasa de interés también efectiva, pero en lugar de ser mensual, que sea trimestral. O sea, ahí estaríamos hablando de una I sub 4, si es trimestral. Y me dice una tasa de interés efectiva trimestral del 10%. Entonces, yo tengo una tasa de interés efectiva trimestral del 10%, o sea, en un trimestre el interés que se me genera es del 10%. Eso significa que sea efectiva trimestral. Bueno, tengo una tasa de interés efectiva trimestral del 10% y me piden que calcule la tasa efectiva equivalente a esta del 10%, pero que sea mensual. Lo primero que tenemos que hacer, como ya les adelanté, es igualar lo que llamamos los factores de acumulación. En eso consiste el método. Entonces, si yo escribo los factores de acumulación para esas tasas, voy a tener lo siguiente. Fíjense, el factor de acumulación siempre es paréntesis 1 más. Voy a poner esta I sub 12, que es la efectiva mensual, elevado, y aquí se pone 12, igual a 1 más la trimestral I sub 4, y eso lo voy a elevar a la cuarta. Ahora, yo les pregunto, de estas dos tasas, la I sub 12 y la I sub 4, ¿cuál tengo de dato? La I sub 4. Bien, que es del 10%. Entonces aquí yo voy a poner 0,10. Entonces si yo reemplazo me queda 1 más I sub 12 elevado a la 12 es igual a 1 más esta que es del 10%, 0,10 elevado a la cuarta. Fíjense, 1 más 0,10 elevado a la cuarta, no hay ninguna incógnita ahí. Eso es una cuentita que pueden hacer con la calculadora. Y lo que yo tengo que hacer es despejar acá esa I sub 12. ¿Qué hacemos para despejar? Este exponente 12 lo tengo que pasar al segundo miembro como raíz. Entonces me va a quedar 1 más I sub 12 es igual. Y si yo paso este exponente como raíz, voy a tener la raíz doceava de todo esto, o sea, de paréntesis 1 más 0,10, todo eso, cierro paréntesis, elevado a la cuarta.
Pueden ustedes directamente calcularlo así en la calculadora o, si recuerdan lo que es exponente fraccionario, esto sería 1 más 0,10, que en realidad, bueno, vamos a escribirlo directamente como 1,1, ¿sí? 1 más 0,10 es 1,1. Lo que está entre paréntesis es 1,10 o 1,1 y eso está en una raíz que tiene índice 12 y que adentro tengo un exponente 4. Entonces es lo mismo que elevar a la 4 sobre 12, ¿sí? O sea, lo expreso como exponente fraccionario. Hagan esa cuenta, 1,1 y lo elevan a la 4 sobre 12. ¿Cuánto les da? A ver, calculadora, 1,1, sombrerito, es para elevar, y pongo una fracción, para lo cual les recomiendo que pongan entre paréntesis, 4, raya de fracción, 12, cierro paréntesis, y esto me da 1,03228. 1,03228. Ahora, ¿esto qué es? Es 1 más la tasa de interés. Entonces, si yo quiero calcular la tasa de interés, ¿qué tengo que hacer? El 1 que está sumando lo paso restando aquí. Entonces me va a quedar la tasa de interés igual a 1,03228 menos 1, o sea que les da 0,03228. Que si ustedes a este número, que es una tasa relativa porque surge de este cálculo, lo multiplican por 100, les termina dando una tasa porcentual de ¿cuánto? 3,228. 3,228%. Hemos arribado entonces al resultado final. Ahora, ¿cómo interpreto esto? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que una tasa efectiva mensual del 3,228% es equivalente a una tasa efectiva trimestral del 10%. ¿Y qué significa eso? Que cualquiera de las dos tasas, ya sea esta del 3,228% mensual, me va a generar para el mismo tiempo los mismos intereses y por ende el mismo monto final que una tasa efectiva trimestral del 10%. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, estamos... ¿Sabes qué es lo que yo no entendí? ¿Cómo sacarlo con la calculadora, profe? Disculpe, pero... Bien, esto es un tema ese. ¿Por qué? Una, porque tenés que resolver el parcial, el último, y la otra que no sé si, bueno, si te vas a presentar ahora al final o el año que viene, pero es lo que siempre les digo, la calculadora, fundamental. A ver, ¿a dónde te quedaste? ¿En la raíz? ¿Por acá? No supe sacar 1,10 elevado a la 4/12. Eso no sé. Vos tenés que poner en la calculadora 1,1 o 1,10, es lo mismo, ¿sí? 1,1, no sé qué calculadora tenés, generalmente la calculadora para poner el exponente, para elevar, trae un sombrerito así. ¿Tenés eso? Sí, lo tengo. Bueno, Sí. Entonces pones 1,1, sombrero, paréntesis, 4 y la tecla para la fracción sobre 12. O es lo mismo también poner 1,1, sombrero, paréntesis, 4 dividido 12. Una fracción no deja de ser una división. Puedes usar acá, entre el 4 y el 12, la teclita de la calculadora para la fracción o sencillamente la de la división. Cerrás el paréntesis y pones igual. Sí, profe, sí, pero lo que no encuentro es ese símbolo, lo hice con dividido, con la división. Lo que no encuentro es el símbolo, esa L mayúscula, o sea, que es un símbolo, pero... Bien, en realidad es este, yo lo resumí así, pero es, generalmente la calculadora dice A, B, C, así. Eso es para poner la raya de fracción. ¿Sí? Entonces sí lo tengo, profe, gracias. Bien. Acá nosotros estuvimos hablando de dos tasas efectivas, una mensual y una trimestral, que son equivalentes entre sí, con lo cual para un mismo capital, en un mismo tiempo me van a generar el mismo monto final. Vamos al caso 2. El procedimiento siempre es el mismo, tienen que igualar los factores de acumulación. Caso 2. Vamos a hallar una tasa equivalente efectiva, pero ya no a partir de otra efectiva, sino a partir de una tasa nominal. A partir de tasa nominal. El ejemplo dice, calcular la tasa de interés efectiva, calcular la tasa de interés
efectiva semestral. Y pregunto, si es semestral, ¿qué subíndice va a tener la tasa? 2. Un 2. Bien, porque en un año tengo 2 semestres. Equivalente, que sea equivalente a una tasa de interés nominal anual, a una tasa de interés nominal, ya no es efectiva, ¿sí? Nominal anual, del 40% con capitalización bimestral. Con capitalización bimestral. Ahí, ¿cómo sería el subíndice si les piden que la capitalización, o cómo sería el periodo si les piden que la capitalización sea bimestral? ¿De 6? Bien, periodo igual a 6, porque en un año tengo 6 bimestres. Es exactamente el mismo procedimiento anterior. Igualamos los factores de acumulación, pero teniendo en cuenta que acá tenemos una tasa anual con capitalización bimestral. O sea, en este caso la tasa es nominal. Para la tasa de interés efectiva vamos a mantener exactamente lo mismo, o sea, el mismo procedimiento para el factor de acumulación que hicimos en el caso anterior. Entonces, lo que corresponde a esa tasa de interés va a ser 1 más, que tenemos una I sub 2, porque es semestral, lo hice acá, elevado al cuadrado. Y eso lo vamos a igualar, y cuando estamos hablando de tasas nominales, nosotros tenemos que expresar el factor de acumulación de la otra forma. 1 más, voy a poner aquí la tasa, voy a dividir por el periodo, que cuando era 6, porque es bimestral, y luego vamos a elevar a la sexta. Bueno, antes de resolver tenemos que poner este dato. Ese 40%, ¿a dónde lo introduzco? Lo reemplazás con el I ese que pusiste. Bien, acá, ¿sí? Es un 40% anual, ¿sí? Con capitalización bimestral. Ya lo ponemos aquí. Entonces yo voy a tener 1 más I sub 2, que es la tasa efectiva elevada al cuadrado, va a ser igual a 1 más 0,4, porque es un 40%, dividido 6, elevado a la sexta. Y similar a lo que hicimos antes, bueno, este exponente va a pasar al segundo miembro como raíz cuadrada. Entonces voy a tener 1 más la I sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de, paréntesis, 1 más 0,4 dividido 6 elevado a la sexta. Entonces, venimos por acá, me va a quedar 1 más I sub 2 va a ser igual a, paréntesis, 1 más 0,4 dividido 6, cierro paréntesis y pregunto, ¿qué exponente tengo que poner en ese paréntesis? 6 medios. Bien, 6 medios, que si ustedes se fijan, 6 medios es lo mismo que poner, si yo digo 6 dividido 2 es 3. 3. Entonces esto me queda finalmente elevado al cubo. Bien, y luego el último paso es despejar esta I sub 2. Me va a quedar I sub 2 es igual a 1 más 0,4 dividido 6 elevado al cubo menos el 1 que está sumando lo paso restando. 1. Y aquí yo les arrastré todos los números, o sea, el procedimiento es lo mismo que el del caso anterior, pero arrastré todo sin resolver nada para chequear el uso de la calculadora. Hagan todo esto en la calculadora y alguien que me diga el resultado. La tasa sería, paréntesis, 1 más 0,4 dividido 6, cierro paréntesis, elevo al cubo, menos 1 igual. ¿Cuánto les da? 0,21, 36. Bien, muy bien. 29. Muy bien. 0,2136. Y si yo la quiero expresar de manera porcentual, ¿de cuánto sería esa tasa? De 21,36. Bien, esto sería entonces una tasa del 21,36%, pero recuerden que esto ¿qué es? ¿Una tasa efectiva o una tasa nominal? Sería la efectiva, profe, porque era lo que teníamos que calcular. La nominal nos las dio, o sea, nos dio, era el 40%, ¿o no? ¿Cómo? Que sería efectiva.
Bien, sí, o sea, la tasa nominal ustedes la tienen acá, está bien lo que dijiste, ¿sí? La tasa nominal es esta, es la del 40% con capitalización bimestral. Esa es la tasa nominal, ¿sí? Lean el problema. ¿Qué les dice el problema? Calcular la tasa de interés efectiva, o sea, lo que vos dijiste, es una tasa efectiva, sí, es la que yo estoy calculando. Calcular la tasa de interés efectiva. Bien, y ahí viene la pregunta. ¿Cómo es esa tasa Claro, efectiva? porque en realidad nos dio la tasa efectiva sería bimestral, pero nosotros necesitamos la semestral. ¿No sería así? ¿Y cuál estuvimos calculando acá? ¿No es semestral? ¿Qué es su...? Bimestral esa. Bien. Ah, perdón, semestral, ¿Sí? tienes razón. Lo que yo calculé acá, y por favor no se pierdan en esto, fíjense, ¿qué les pedía el problema? Una tasa efectiva semestral. Por eso yo la puse con un subíndice 2, porque es semestral, y es lo que calculamos, ¿sí? O sea, eso significa que un 21,36% semestral efectivo, una tasa efectiva semestral del 21,36% va a ser equivalente a una tasa nominal anual del 40% con capitalización bimestral, o sea, con un periodo de igual a 6. ¿Qué significa? Que si ustedes van a un banco, por ejemplo, el problema no tiene relación con los datos reales de hoy, ¿no? Pero si ustedes van a un banco y en un banco le ofrecen para un préstamo una tasa efectiva semestral, ¿sí? Una tasa efectiva semestral del 21,36% y después se van a otro banco y para el mismo monto de dinero, les ofrecen una tasa nominal anual del 40% con capitalización bimestral, ¿qué conclusiones pueden sacar de ahí? Que los dos bancos les están Que los ofreciendo... dos bancos nos están ofreciendo exactamente la misma tasa de interés. Bien, muy bien. Que para, por ejemplo, 1 año o 2 años o el periodo de tiempo que ustedes desean, al fin de cuentas, el monto que van a tener al final o los intereses que van a tener al final van a ser los mismos, exactamente los mismos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, en esto consiste muchas veces los problemas de tasas equivalentes. A veces tienen que, como en el primer caso, comparar dos tasas efectivas. A veces tienen que, bueno, a partir de una nominal como acá, calcular una tasa efectiva. Incluso también pueden llegar a tener un problema un poquito más complicado, pero complicado solamente en cuanto a las cuentas, en que de los dos lados, o sea, en el primer miembro y en el segundo miembro, tengan tasas nominales. Pero solamente vemos esto, ¿por qué? Porque el procedimiento es exactamente el mismo. Es plantear cada factor de acumulación, escribirlo, igualarlo y luego despejar la tasa que a mí me están pidiendo. Pero bueno, con esto pueden tener una idea de cómo resolver todo ese tipo de problemas, cómo trabajar matemáticamente. Como observan siempre, bueno, los exponentes los pasan como raíz y bueno, y ahí terminan de resolver. Ahora, es muy importante el buen uso y el correcto uso de la calculadora. Bueno chicos, un gusto haber compartido este año con ustedes. La verdad que como generalmente tienen las cámaras apagadas, no los ubico mucho por rostro. Solo por ahí algunas personas que estuvieron conmigo el año pasado nada más. Pero bueno, de todas formas un gusto haber compartido con ustedes. Y bueno, si rinden el final, ya sea este año, el que viene, cuando sea, éxitos y bueno, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Saludos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas Chao. gracias. Hasta luego. Chao.